hoy en un ratito se reúnen los gobernadores patagónicos en el Congreso Nacional, un poco en apoyo del Nacho Torres, el gobernador de Chubut, que es el que tuvo el enfrentamiento porque le pisaron el giro de fondo de coparticipación que estaban como garantía de un préstamo que le dio la Nación a Chubut a la gestión anterior, Massa salvando a su amigo Arcioni. Muchas de estas cosas también, a ver, las resuelven con muy poca delicadeza, pero es cierto que algunas de estas cuestiones son regalitos que dejó Massa, ¿no? Como haber eliminado ganancias sin que sustituirlo por ningún impuesto de los que sí perciben una parte de los gobernadores. Pero no todos son igualmente vulnerables en esta discusión con la Nación, o no todos dependen tanto de la Nación. ¿Cómo es el tema del mapa de las provincias? Lo vamos a visitar con Dani Steingart. Dani. Hace un tiempito la consultora Audemus, que dirige el exministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas. ¿Cómo se llama? Audemus. Audemus. ¿Qué nombre palabra rara? en latín. Ok. Pensé que era una sigla. Elaboró un ranking de cuáles son las provincias más frágiles en términos fiscales y en términos financieros. Elaboraron dos métricas. Uno es un índice de fragilidad fiscal que básicamente lo que hace es ver, por un lado, cuánto dependen las provincias de los giros de nación. De los giros de nación discrecionales, no los que les corresponden automáticamente por coparticipación, sino los que son discrecionales, y a la vez también ver cuál es el déficit que tienen esas provincias. Si una provincia tiene déficit y además depende mucho de las transferencias discrecionales de nación, es frágil en términos fiscales y viceversa. ¿Cuáles son, de acuerdo a este índice, las provincias de mayor fragilidad fiscal? Número 1, La Rioja, ¿sí? Que es la que por lejos más depende de las transferencias discrecionales de nación. Y también además... La Rioja, que es la primera que metió una cuasimoneda, ¿no? La primera que está pagando con bono. Y que ayer medio que señala que va a tener que reestructurar su deuda en dólares. O sea que ya no puede pagar sus deudas. Sí, y en parte por eso también está buscando el tema de cuasimoneda para, pues no le están cerrando los números. Y número 2, la provincia de Buenos Aires. Que la provincia de Buenos Aires también le da alta en el índice de fragilidad fiscal, en parte porque, también hay que mirar la película completa, obviamente. La provincia de Buenos Aires en parte es frágil en términos fiscales porque aporta el 39% de los recursos coparticipables del país, pero recibe el 22% producto de la ley de coparticipación de los años 80. Es decir que siempre se dijo que Alfonsín no le había sacado unos puntos de coparticipación y que la provincia de Buenos Aires viene relegada desde los tiempos de Alfonsín. Que a Menem le convino tenerla subordinada fiscalmente porque ahí estaba Duhalde, que podía ser su competidor, que Duhalde en su momento le sacó el fondo del conurbano por una negociación política, ¿no? Pero que la provincia nunca volvió a tener la participación en la coparticipación que debió haber tenido. Claro, entonces eso, parte de la fragilidad fiscal que tiene la provincia de Buenos Aires se explica por el esquema de coparticipación que data de los 80. La consultora también, además de ver el índice de fragilidad fiscal de las provincias, ve otro índice que es el de fragilidad financiera, que es un poquito distinto, que básicamente lo que intenta ver es cómo son los vencimientos de deuda de este año respecto al tamaño de la economía, podríamos decir. Y ahí quien da primero, Chubut, que tiene un vencimiento muy relevante ahora en marzo, y hay que ver en qué medida, si lo de Nacho Torres y la rebelión de estos días tiene o no que ver con eso. Pero no es casualidad que La Rioja, Buenos Aires, Chubut... Son las tres provincias con las que se armó más lío. Primero empezó con La Rioja, después siguió con Chubut y ahora salta con la provincia de Buenos Aires, claro. Así que eso es un dato para prestar atención, parecieran métricas que eran interesantes para seguir de cerca. Una cuestión a tener en cuenta, además, María, es la siguiente. A ver, cuando hablamos de la coparticipación, hay que tener en cuenta que... recordemos, Nación transfiere a las provincias vía dos mecanismos, podríamos decir. Las transferencias automáticas, que son las que se dan vía coparticipación, y las no automáticas. Eso es un goteo, o sea, la Nación recauda, es parte del pacto fundacional de las provincias con la Nación. Vos tenés el puerto, digamos, antiguamente era solo el puerto, pero ahora vos manejás el comercio exterior, el puerto, la Nación recauda, hay una parte de eso que recauda Nación que va a las provincias según una fórmula preestablecida. Esa es la coparticipación. Y después hay parte relevante de los recursos de las provincias que viene de transferencias no automáticas, digamos, que no son vía coparticipación, algunas con algún mecanismo legal o a veces por transferencias directamente discrecionales, ¿sí? Entonces, en lo que es la coparticipación, hay que tener en cuenta, no es que todos los impuestos se coparticipan, hay algunos que se coparticipan y otros que no. Y esto es un dato relevante, ¿por qué? Porque los impuestos coparticipables son particularmente impuestos que están muy atados al ciclo económico de Argentina. Por ejemplo, el IVA. ¿Sí? O ganancias también está bastante ligado al ciclo económico. Claro, y encima ahora se recauda mucho menos desde que sacaron a gran parte de los que pagaban ganancias de la cuarta categoría. Exacto, entonces hoy las provincias están recibiendo
además de que se les recortó las transferencias más discrecionales, el impacto de la caída de la actividad económica. Claro, está sufriendo eso porque lo que le llega por coparticipación está atado a la recaudación de impuestos que siguen el ciclo económico. Ahora, hay una parte de los impuestos que no siguen tanto al ciclo económico y que no se coparticipan, particularmente el impuesto país. Sí, que ahora subió muchísimo porque se subieron las alícuotas del impuesto país. El impuesto país es el que se paga para comprar dólares. Y para importar también hoy. Y para importar. Y es Claro. el tercero en importancia hoy en recaudación para la nación, se lo queda toda la nación. Se lo queda toda la nación. Y otro que también es muy relevante, obviamente, es retenciones a las exportaciones, que subió mucho la recaudación en los últimos meses por dos razones. Por efecto de la devaluación. Por efecto de la devaluación y porque la mejoró, sequía. porque terminó la sequía, está mejorando la cosecha este año. Entonces, Ese tampoco se coparticipa. Ese tampoco se coparticipa. Entonces, ¿qué está pasando? Hay Las una provincias- parte del soja que sí, creo. ¿El impuesto de soja? No. Nada. Nada. Me parece que hay una En parte algún que momento sí. estaba el fondo En un punto compensador, había Decía un fondo provincia. compensador, pero Sí. no, pero en realidad no es que se coparticipa, sino que se crea un fondo donde se pone algo, pero Y a esta complejidad que está contando Dani, perdón que te interrumpa, hay algo adicional, que es que las provincias más ricas del país, que es el centro del país, digamos Santa Fe, digamos centro productivo tradicional, ¿no? Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, producen mayormente soja, o productos del sector Y soja, agroexportador, maíz, pero que se queda la nación. Después, porque tienen su riqueza arriba del suelo. Las petroleras o mineras cobran regalías y se Claro. queda. Entonces, Chubut, Neuquén, etcétera, cobran regalías. Entonces, también hay una injusticia ahí, creo yo. Es un punto muy, muy relevante para discutir. Hay quizás el argumento que uno puede dar, como son riquezas del subsuelo, muchas veces son no renovables y eso. No puede digo que tener, no. Quiero pero- decir que toda esta discusión además esto pasó en el 94 con la reforma constitucional que le dio a las provincias los recursos naturales de la zona geográfica en la que están, pero del suelo para abajo, Ujú. ¿no? Y una cosa más a tener en cuenta, que es que hay ciertas transferencias, digamos, que hace Nación, que no van directo a las provincias, pero sí van a habitantes de las Sí. provincias, que también se están recortando mucho. Jubilaciones, las jubilaciones de los jubilados están en todo el país, digamos, o las transferencias por asignación universal por hijo. Obra pública. Obra pública, exactamente. Claro. Todo eso también está teniendo un golpe fuerte en las provincias. Entonces, vos vas sumando todo y es una tormenta perfecta. Es verdad que las provincias lo que tenían en los últimos años es un superávit fiscal, entonces su posición de partida es relativamente Estaban más holgada. holgados que la nación. Claro, el año pasado Sí. Nación terminó con un déficit primario de en torno al 3% del producto, 3% del PBI, las provincias un superávit del 1%. Entonces, eso les da Un cierto margen, un colchón algunas. en algunas particularmente. Muy bien, 8:55 de la mañana, Dani Steingart y el panorama de las provincias frente a esto. Y